¿Qué tal, profesor? Buenos días. Voy a proceder a explicar el proyecto final de la materia de dispositivos lógicos programables. En primera instancia voy a explicar la parte teórica, es decir, los elementos usados, los sensores y elementos electrónicos, dispositivos electrónicos. Asimismo explicaré el código usado y al final voy a explicar y demostrar ya el funcionamiento. Primero que nada, el proyecto consta de la regulación de la velocidad de un motor respecto a la distancia medida por un sensor de distancia, en este caso es un sensor ultrasónico, y se ocuparon los siguientes elementos. Como se puede observar claramente, estamos ocupando la FPGA, que en este caso es la D0 Nano, que tiene una Cyclone 4. Y se tiene aquí un sensor ultrasónico de distancia, que es el HCR04. Por otro lado tenemos un convertidor de niveles lógicos, un motor sencillo de DC y el Arduino Uno. Pero explicaré cómo funciona. Primero tengo al sensor ultrasónico de distancia, el cual está conectado a este convertidor lógico. Está conectado a este convertidor lógico porque el sensor trabaja a 5 volts TTL y la FPGA trabaja a 3.3 volts TTL. Entonces, directamente no son compatibles y se podría dañar la FPGA. Por tanto, se utilizó un convertidor lógico bidireccional, en el que es muy sencillo de usar. Simplemente tengo por un lado, le debo dar una referencia del voltaje alto, que en este caso son 5 volts, el voltaje bajo, que son 3 volts. Le doy sus referencias junto con la tierra y ya en esta parte tengo canales para voltaje bajo y esta parte canales para voltaje alto, y es bidireccional, quiere decir que se tiene una conversión de voltajes al instante. Cabe destacar que esto solo funciona para señales digitales, no es como un divisor de voltaje, y por eso decidí usarlo, porque como este es un sensor digital, va muy bien. Entonces conecto el sensor a la FPGA y el funcionamiento también del sensor también es muy sencillo. Yo le voy a dar con la FPGA un pulso de 10 microsegundos aquí TTL al sensor. El sensor lo tengo por aquí, sí. A la parte que se llama trigger, al pin que se llama trigger, le voy a mandar 10 microsegundos. Un pulso de 10 microsegundos. Y él me va a regresar en la otra, en la eco, me va a regresar otra serie de pulsos, las cuales yo voy a leer con la FPGA y se hará una serie de conversiones que están indicadas aquí para obtener la distancia en centímetros que mida ese sensor. Entonces, yo conecto el sensor, pasa por el convertidor lógico a la FPGA, con la entrada. Primero del FPGA le paso al sensor los 10 microsegundos con una salida y luego le regreso del sensor a la FPGA con la señal eco. El Arduino simplemente se utilizó para las alimentaciones de este convertidor lógico, por tanto no considero que sea muy importante su uso porque se puede reemplazar con otra cosa, porque como tal no ocupé ningún periférico del Arduino, simplemente ocupé la alimentación de 3.3 y 5 y las tierras como referencia. Entonces, por otro lado, dentro de la misma FPGA, una vez obtenida la distancia que marca este sensor ultrasónico, se creó una máquina de estados en la que voy a tener, en la que las distintas distancias van a formar un estado, es decir, ahora que muestre el código voy a tener 5, 10 centímetros y así cada estado va a ser una distancia distinta. De acuerdo a la distancia, dentro de la misma máquina de estados, tengo la generación de un PWM. Y en este caso, como esto es un proyecto futuro que se piensa implementar en los robots Minisumo, en este caso cuando el atacante, cuando otro robot está muy cerca, se busca
que se tenga una gran velocidad. Por lo tanto, cuando está un objeto muy cerca del sensor, se va a generar un PWM con un duty cycle bastante grande. En este caso utilicé un duty cycle de 90, y cuando se va alejando va a tender o va a ser prácticamente cero el duty cycle para que el motor no funcione, porque cuando, en este caso en las competencias, el robot no tiene nada cerca, genera ciertos movimientos, pero no va a tener tanta potencia. Y ya dentro de la misma FPGA tengo una salida, que es la del PWM, y que va conectada a, a un transistor que va a funcionar como un switch. En este caso, se lo conecto a la base y voy a estar switchando de acuerdo al PWM generado con el duty cycle. Por otro lado, para conectar el motor, se lo voy a conectar al colector, entre el colector y el VCC positivo, es decir, el voltaje positivo, que en este caso le estoy suministrando 9 volts. Entonces, entre el colector y los 9 volts va el motor, le pongo un diodo. Le pongo un diodo para que, en este caso voy a mostrar el circuito que utilicé para conectar el motor. Es un circuito muy sencillo, en el que simplemente switcheo con ayuda de mi transistor, que en este caso es un SN2222A, y que creo que es tácito su funcionamiento. Y en este caso este es el diagrama que yo utilicé. Aquí tengo el PWM generado por mi FPGA. Le pongo una resistencia para limitar la corriente. Aquí pongo un diodo para proteger de los picos que tiene al arranque el motor a mi transistor. Aunque como es un motor pequeño, normalmente no tengo picos muy altos. Y aquí está. Entonces, y también se tiene un LED que en este caso no funciona muy bien porque se consume todo el voltaje. Era un LED indicador, o sea, es decir, que puedo hacerlo con un LED indicador que también va a aumentar o disminuir su intensidad, pero preferí también hacerlo ahora con el motor. Y voy a proceder a explicar el código.